Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. En el año 1513 a.C. se produjo el éxodo del pueblo de Israel. Cruzaron el Mar Rojo y 3 meses después acamparon en el desierto de Sinaí. Allí Dios prometió: y ahora, si ustedes obedecen estrictamente mi voz y verdaderamente guardan mi pacto, entonces ciertamente llegarán a ser mi propiedad especial de entre todos los demás pueblos, porque toda la tierra me pertenece a mí, y ustedes mismos llegarán a ser para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. De modo que el pueblo respondió y dijo: todo lo que Jehová ha hablado estamos dispuestos a hacerlo. Inmediatamente llevó Moisés a Jehová las palabras del pueblo. Jehová entonces procedió a dar los 10 mandamientos. Estos daban énfasis, entre otras cosas, a la devoción exclusiva a Jehová. Sin embargo, pronto desobedecieron a Dios y se hicieron una imagen de oro para adorar a Dios, cuestión que la ley prohibía. Estas y otras sublevaciones provocaron que Dios los castigase y los dejó vagando por 40 años por el desierto. Tras casi 40 años vagando por el desierto, en el año 1473 a.C., Dios introdujo a Israel en la tierra prometida y los ayudó a limpiar la tierra de todos los enemigos. Esta tierra estaba llena de inmoralidad sexual, donde era común el sacrificio de niños. Después de vagar por casi 40 años por el desierto y en las puertas de la tierra prometida, Israel fue hacia el este para entrar por Edom, pero fracasó. En el norte, los israelitas se encontraron con obstáculos que les puso el rey de los amorreos, Og de Basán, pero Israel los derrotó y ocupó su territorio. Entonces los israelitas se dirigieron hacia Moab, al este del Jordán. Temerosos por los que se les avecinaba, su rey Balac mandó llamar a Balaam para que emplease adivinación y causase una maldición a Israel. Cuando Balaam partió, un ángel lo detuvo y su asna le habló de manera milagrosa. Y cuando intentó maldecir al pueblo de Israel, Dios lo impidió, y en vez de maldecir, bendijo al pueblo de Israel. Tiempo después, mediante Moisés, Jehová recordó a Israel la importancia de sus leyes. También hizo que Moisés ajustase cuentas con los madianitas por la parte que desempeñaron en seducir a Israel para adorar a Baal de Peor. Quizás esta parte de la Biblia, donde un asna habla y un hombre no consigue articular las palabras que desea, parece ficción. Sin embargo, ciertos descubrimientos arqueológicos han hecho que muchos cambien su opinión, pues Balaam vivió en el siglo XV a.C. en la parte superior del valle del Éufrates. En el libro bíblico de Números, escrito por Moisés, se dice de Balaam: la expresión de Balaam, hijo de Beor, que llegó a ver una visión del Todopoderoso mientras caía con los ojos destapados. Pues el nombre de Balaam apareció en una inscripción en la ciudad de Deir Alá, que ahora se encuentra en el Museo Arqueológico de Amán, en Jordania. El texto dice: inscripción de Balaam, el hijo de Beor, el hombre que es adivino de los dioses. Los dioses vinieron a él de noche y dijeron a Balaam, hijo de Beor, y él lloró. Y su pueblo vino a donde él y dijo a Balaam, hijo de Beor, ¿por qué lloras? Por lo que esto confirma que Balaam existió, y confirma de manera indirecta la existencia de otros personajes como Moisés. Después los israelitas conquistaron Jericó, y tras la muerte de Moisés, Josué envió 2 hombres como espías diciendo: vayan, den un vistazo a la tierra y a Jericó. Mas Dios mediante un ángel explicó a Josué cómo tomaría la ciudad, que estaba bien protegida. Los israelitas durante 6 días marcharon una vez al día alrededor de Jericó, seguidos por 7 sacerdotes que tocaban los cuernos, hasta el 7º día, que marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Cuando tocaron los cuernos en su última vuelta, lanzaron un fuerte grito de guerra y las murallas de la ciudad se desplomaron. Luego los israelitas entraron en Jericó y mataron a sus habitantes, menos a Rahab y a su familia. Jericó fue una ciudad depravada que, según la Biblia, fue derrotada por causas sobrenaturales, cuyas murallas se desplomaron de golpe sin intervención humana. Sin embargo, para muchas personas este suceso es pura ficción. Con relación a la caída de Jericó, la Biblia cuenta que las murallas cayeron de golpe por el poder divino y que después la ciudad fue quemada, cuestión que la arqueología ha respaldado. En Josué leemos: entonces el pueblo gritó, cuando ellos procedieron a tocar los cuernos, y aconteció que, tan pronto como el pueblo oyó el sonido del cuerno y el pueblo se puso a lanzar un fuerte grito de guerra, entonces el muro empezó a desplomarse y quemaron la ciudad con fuego y todo lo que había en ella. A lo largo del tiempo, varios arqueólogos fueron en busca de la ciudad, una ciudad que para algunos era producto de la imaginación del escritor bíblico, hasta el día en que la ciudad fue descubierta.
Cuando la ciudad fue descubierta, se cambió el ataque hacia el relato bíblico y dijeron que los sucesos, como los cuenta la Biblia, son falsos. Uno de los arqueólogos que realizó excavaciones en Jericó y que pudo comprobar la veracidad del relato bíblico fue Juan Garstang. Tiempo después, halló unas murallas de la ciudad que había caído de golpe y sobre las cuales una vez hubo casas. También pudo comprobar que la destrucción de la ciudad había sobrevenido de repente y que la ciudad fue quemada después de la caída de las murallas. Según pudo comprobar, los muros habían caído de dentro hacia afuera. Esto era bastante significativo, pues cuando las ciudades eran atacadas, los muros caían hacia adentro, jamás hacia afuera, por lo que la causa de la caída fue por un terremoto. El libro arqueológico y bíblico dice sobre esta destrucción: la ciudad sufrió una terrible destrucción o una serie de destrucciones durante el segundo milenio antes de Cristo y permaneció prácticamente desierta durante varias generaciones. La destrucción también provocó un incendio, como lo muestran los restos desenterrados, por lo que también apoya el relato bíblico. Otro dato importante fue el descubrimiento de vasijas llenas de grano, ya que según el relato bíblico el ataque a Jericó se produjo en la época de la cosecha. Por lo tanto, se sabe que su escritor vivió en esa época y que todo lo narrado sucedió. El libro de Josué, escrito entre el 1473 y el 1450 a.C., une en la historia la promesa dada por Dios a Abraham, donde se narra la conquista de Canaán comenzando por Jericó. A la conquista de Jericó le siguió la derrota de Ai. Según el relato bíblico, esta ciudad fue capturada y quemada por los israelitas. La Biblia cuenta que después de la victoria sobre Jericó, unos 3.000 soldados israelitas atacaron Ai, pues los espías habían dicho de sus habitantes que eran pocos. Sin embargo, cuando atacaron Ai, Jehová retiró su bendición e Israel fue puesto en fuga. Subieron a Ai unos 3.000 hombres del pueblo, pero se pusieron en fuga delante de los hombres de Ai, y los hombres de Ai lograron derribar de ellos a unos 37 hombres. Y es que cuando los israelitas cruzaron el Jordán, Jehová dijo que las primicias de la conquista de Jericó pertenecía a Jehová, por lo que su plata y su oro tenían que entregarse para el tesoro de Dios. Sin embargo, un israelita llamado Acán se encontró una costosa prenda de vestir de Sinar, una barra de oro de 50 siclos y 200 siclos de plata, y se lo quedó y lo enterró en secreto debajo de su tienda, robando de esta manera al propio Dios. Debido a esta violación, cuando atacaron a Ai, Dios retiró su bendición. Entonces, todo Israel fue sometido a juicio, hasta que Acán admitió su pecado. La historia que menciona la ciudad de Ai, al ser conquistada por los israelitas, está en el capítulo 8 del libro de Josué. Sin embargo, esta ciudad no había sido encontrada, con lo que algunos dudaban de su existencia, hasta que una excavación dirigida por la Asociación para la Investigación Bíblica descubriese en una cueva las ruinas de una casa y una pieza decorativa de un collar en forma de escarabajo. La pieza tiene inscripciones que demostrarían que pertenece al último rey de Ai. Según el doctor Henry Smith, director de la asociación, dijo sobre Ai: nuestra tesis es que la fortaleza fue destruida al final de la Edad de Bronce. Todo esto basado en la evidencia arqueológica encontrada. La Biblia relata que la ciudad de Ai fue invadida a finales del siglo XV y destruida por los israelitas. El escarabajo encontrado coincide y apoya esta afirmación. Después de derrotar a Ai, Josué edificó un altar en el monte de Baal, donde leyó la ley al pueblo de Israel. Las derrotas de Jericó y Ai provocaron temor en las naciones enemigas, y una pidió la paz a Josué, en este caso los gabonitas, mientras que otros pueblos impíos y paganos sufrieron destrucción. El libro nos habla de los milagros realizados por Dios. De hecho, los gabonitas fueron atacados por 5 reyes paganos, a lo que Israel acudió en su defensa y de forma milagrosa Dios arrojó piedras de granizo enormes y alargó milagrosamente las horas del día, para que Israel consiguiera la victoria. Esto provocó una aplastante derrota de los 5 reyes. Pocos después se repartieron las tierras entre las tribus de Israel. Se levantó el tabernáculo en Silo y se determinó las herencias de las demás tribus. El libro acaba con las palabras de Josué, instando al pueblo de Israel a servir a Dios, un Dios que había cumplido su palabra y los había introducido en la tierra prometida. Antes de su muerte, Josué convocó una asamblea y animó al pueblo a ser fiel al Dios de sus antepasados. Para los opositores de la Biblia, este es un libro fanático donde los hechos narrados son del todo falsos. Sin embargo, hay pruebas que hacen del libro de Josué un libro cierto y totalmente verídico. Por ejemplo, en la antigua Tebas, en un templo egipcio, se descubrió una inscripción con decenas de ciudades mencionadas en el libro de Josué.
Tanak, Bet-Sean y Megiddo, Shunem, Rehob, Afarim, Gabadón, Bet-Horón, Ayalón, Socot y Arat, entre otros. Incluso estas inscripciones mencionan los campos de Abraham. En el libro también se menciona que la cabeza de todos estos reinos era Zor en Galilea, y unas excavaciones de la zona revelaron que era una gran ciudad. También se encontró en 1868 en tierras de la antigua Moab la estela de Mesá, un monumento de basalto negro que hace referencia a muchos nombres propios que adoptaron lugares geográficos como los descendientes de Noé, mencionados en la Biblia, como por ejemplo los mencionados en el libro de Josué: Armón, Aroer, Medeba y Dibón, Bamot Baal, Bet Baal, Meom, Jaaz, Kirjantín y Becer. Tras la muerte de Josué, los israelitas no solo nos expulsaron a los cananeos que quedaban en la tierra prometida, se mezclaron con ellos y con su religión. Esto provocó que Jehová los abandonara, pero los libró de la opresión cuando abandonaron la religión falsa y pidieron auxilio, por lo que se inició una época de 300 años hasta el año 1117 a.C., donde Dios mandaría libertadores, conocidos como los jueces de Israel. La reconstrucción histórica de la época es una prueba de que el escritor vivió los hechos narrados, pues las naciones mencionadas y los dioses, costumbres y otras cuestiones han quedado demostradas por la arqueología.